de retraso. El doctor Irving. Doctor Irving, ¿me copia? Bueno, listo. Muy buenos días para Colombia, América Latina. Vamos a hablar sobre el tratamiento actual del dolor neuropático. Eh, Vamos a ver si esto nos deja pasar la diapositiva. No nos deja pasar la diapositiva. Bueno, la neuropatía diabética es una manifestación clínica, es una anormalidad metabólica, producto del pobre control metabólico de la enfermedad. Empezamos a decir que hay un defecto metabólico primario que tiene que ver con esa hiperglucemia sostenida en el tiempo que produce estrés oxidativo. Un defecto metabólico secundario que tiene que ver con el incremento de la vía del sorbitol, de la vía del galactitol, con glicación de proteínas, con disminución del óxido nítrico, con activación de la proteína quinasa C, con elementos de glicación avanzada, con factor de necrosis tumoral kappa beta. Un defecto funcional primario que tiene que ver con disminución de la velocidad de conducción del nervio y finalmente un defecto estructural que tiene que ver con la pérdida de la fibra nerviosa y la desconexión de los órganos del cerebro producto de esa hiperglucemia sostenida en el tiempo. Es la hiperglucemia, entonces, la que aumenta la resistencia vascular endoneural, que puede llegar a producir patologías capilares y otros mecanismos inmunes y genéticos. Esta resistencia vascular endoneural aumentada puede llegar a producir hipoxia endoneural y patologías capilares asociadas. La resistencia incrementada vascular endoneural puede llegar a producir flujo sanguíneo disminuido en el nervio, generando transporte axonal disminuido, pero los mecanismos inmunes y genéticos llegan a producir incremento de la glucosilación no enzimática. El transporte axonal disminuido produce disminución de la síntesis de mielina, atrofia axonal y disminución de la velocidad de conducción del nervio. Por otro lado, esta hiperglucemia incrementa glucosa y fructosa en el nervio, aumentando sorbitol y galactitol en el nervio, disminuyendo el mioinositol y actuando sobre la bomba sodio-potasio ATPasa del nervio. Lo mismo que pasa con la velocidad disminuida de la conducción, vamos entonces a tener todas estas alteraciones fisiopatológicas. ¿Por qué debemos clasificar y por qué debemos tener este conocimiento amplio de la morfología? Porque hay fibras mielínicas, hay fibras amielínicas y de acuerdo a su función hay fibras sensitivas o aferentes, fibras motoras o aferentes y de acuerdo a la velocidad y su conducción y el tamaño de esta fibra, pues tenemos fibras A, fibras B y fibras C y en la medida en que la fibra se va dañando vamos a encontrar manifestaciones sintomatológicas y que tenemos que reconocerlas para poder hacer la intervención terapéutica de nuestros pacientes. Pues bien, la fibra A tiene fibras A alfa, beta, gamma y delta. Las fibras B son de tipo simpáticas y estas fibras C, que son cortas, desmielinizadas y fibras C largas desmielinizadas, son las primeras que se dañan producto del desorden metabólico glucémico que pueda tener nuestro paciente. Estas fibras tienen un tamaño y en la medida en que el tamaño arranca desde la fibra C corta desmielinizada hasta la fibra alfa, pues el diámetro del tamaño puede llegar hasta tener 13 a 22 micras de diámetro. Lo mismo la velocidad de conducción del nervio. Y estas velocidades en las medidas que tengo yo una fibra alfa, que sea gruesa, que sea mielínica, pues las velocidades pueden llegar hasta 70 a 120 milisegundos, no así la fibra C, que puede estar entre 0.2 y 2 milisegundos. ¿Y por qué la importancia de esto? Porque la fibra A, alfa, es de tipo motora, la fibra beta nos expresa tacto fino y presión, la fibra gamma de uso muscular, la fibra delta, frío, calor, dolor agudo,
Y finalmente la fibra C, tacto grueso, picor, dolor y crónico. ¿Y por qué la importancia de tener este conocimiento? Porque todos los estudios se hacen en base al score de síntomas totales y en la historia clínica tiene que estar el score de síntomas totales para determinar el tipo de dolor, la intensidad del dolor y la frecuencia del dolor y poder empezar a pensar qué es lo que tiene y diferenciar de otros tipos de dolores que pueden ser el dolor vascular, el dolor venoso, el dolor linfático, el dolor de compresiones radiculares a nivel de columna y entonces poder hacer una idea de lo que le está pasando a nuestro paciente. Yo pienso que esta diapositiva es importantísima porque en la medida en que yo interprete que existe un daño autonómico, a un daño sensitivo, un daño motor de acuerdo a la desmielinización y al daño de la fibra C, se corta, se larga, fibra delta, fibra beta, fibra alfa, yo puedo empezar a interpretar lo que le está pasando a mi paciente. Si la fibra C corta desmielinizada o la C larga desmielinizada comienza a tener una lesión, pues el paciente comienza a tener alteraciones, especialmente cardiovasculares, a nivel del tracto gastrointestinal y genitourinario, y esa es la neuropatía autonómica cardiovascular que tenemos que interpretarla por el daño de la fibra C a nivel de la inervación del músculo cardíaco, a nivel de la vejiga, a nivel del intestino, del estómago, y son manifestaciones clínicas que tenemos que ver. La lesión de la fibra C corta produce entonces alteraciones sudomotoras, que es lo primero que expresa el paciente diabético. Y si yo no descalzo al paciente, no le quito la media, pues yo no puedo mirar toda la disrupción de la barrera cutánea, esas pieles secas, apergaminadas, descamativas, acuarteadas, fisuradas, y que es la puerta de entrada a una infección. La fibra C comienza a dar ese tipo de dolor para el TSS, dolor quemante, lancinante, hiperalgésico, alodínico. Y en la medida en que comienza a dañarse la fibra alfa, pues comenzamos a tener entonces dolores profundos, penetrantes, sordos, sensibilidad térmica alterada. En la lesión de la fibra alfa, pues empezamos a interpretar que hay lesiones a nivel del tacto, a nivel de la vibración y la propiocepción. Y finalmente, cuando se daña la fibra motora mielinizada, pues alteraciones a nivel muscular como es la debilidad muscular, la atrofia, la pérdida de reflejos, la incoordinación, la ataxia, las caídas frecuentes en nuestros pacientes, los mareos y los vértigos, pues nos tienen que hacer pensar de lo que le está pasando al paciente. Y esa es la riqueza semiológica de la neuropatía diabética. Y ustedes ven abajo la interpretación del NDS modificado utilizando las 5 herramientas, el termopen, el diapasón, la rueda dentada, el martillo de reflejos y el monofilamento de Senwestein, porque con el TSS y el NDS modificado nos permitirá evidenciar en qué parte de la enfermedad neuropática, sensitiva, motora y autonómica vamos y cómo intervenir a este paciente diabético con estas manifestaciones clínicas. Pero si no hacemos en nuestra historia clínica un TSS, una NDS y no le preguntamos, pues difícilmente podríamos interpretar para dónde vamos en nuestro paciente diabético. Cerca del 59% de los pacientes con síntomas de neuropatía diabética periférica dolorosa no han sido diagnosticados porque no parece que no nos interesa el dolor neuropático. El 60% presentan ardor severo, el 87% hormigueo severo, 63% descargas eléctricas severas, 79% piquetes punzantes severos y 87% pinchazos severos. Y eso es el TSS, importante evaluarlo en nuestros pacientes. Y aquí les traigo el algoritmo para la prevención y tratamiento de la neuropatía periférica dolorosa. Debemos hacer intervenciones generales, un examen clínico adecuado, tenemos que educar a nuestro paciente y generarle el autocuidado para evitar todas estas catástrofes que tiene el paciente diabético y especialmente a nivel de la neuropatía diabética en el pie diabético. Debe haber una terapéutica patogénica y una terapéutica sintomática. Y dentro de la terapéutica patogénica, ser muy claros en el control glucémico, en el control de la hemoglobina A1C, en el control de todas las metas que tiene que estar el paciente, en el control de las comorbilidades para hacer prevención primaria y secundaria. No podemos empezar a intervenir el paciente sin tener el concepto de prevención. Y un tratamiento sintomático que ya hoy las guías nos lo dicen, ante las manifestaciones clínicas de dolor neuropático ácido alfa-lipoico fundamental,
Tenemos todo el esquema y en países subdesarrollados o en países que no tienen economía poderosa para hoy ofrecerle una terapéutica adecuada, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina tiene una base epidemiológica sustentada en el manejo terapéutico. Yo personalmente no la utilizo porque pienso que le puedo ofrecer cosas mejores a mi paciente. Pregabalina, duloxetina, venlafaxina, analgésicos opioides y morfínicos, tiamina, piridoxina y metilcobalamina como intervención terapéutica, hoy también de primera y de segunda elección. Y esto que hoy se está hablando, los cannabidiólicos, el resultado de este producto que nos permite mejorar las condiciones en muchas patologías y que estamos incursionando en ellas. Pues bien, el ácido alfa-lipoico es un antioxidante que mejora el estrés oxidativo y favorece entonces la incorporación de glucosa a través de la cadena respiratoria, favoreciendo la utilización de la glucosa en el nervio y en el músculo como mecanismo de oxidorreducción fundamental. Quiero mostrarles aquí algunos estudios que apalancan la intervención terapéutica con ácido alfa-lipoico, como es el Aladdin 1, Aladdin 2, Aladdin 3, el Orpil y el Cisne, utilizando 600, 1200 o 1800, con una evidencia demostrada en disminución de los síntomas, el incremento de la neuroconducción, el mejoramiento del déficit nervioso, y entonces con una respuesta y una tolerancia buena a la intervención terapéutica. En el metaanálisis en la cual se utilizó el TSS en el score de síntomas totales para el dolor, para la quemadura, para la sensación de pesantez, para los calambres, para las parestesias, tiene una evidencia epidemiológica de sustento con significancia estadística. Y en el metaanálisis para ácido alfa-lipoico, haciendo la intervención con todos los estudios demostró beneficio en la disminución de los síntomas, de mejoramiento de la neuroconducción y mejoramiento del déficit neuronal. Pues bien, aquí les muestro este estudio que lo hizo el doctor Ziegler, 2006. Yo pienso que hay que darle la connotación el doctor Ziegler, el doctor Bolton, porque son los abanderados con Dandona en los estudios de investigación sobre neuropatía diabética. Y aquí en el CINEI 2, haciendo una evaluación estadística significativa del mejoramiento del TSS de los grupos tratados con ácido alfa-lipoico comparados contra placebo, demostró la eficacia utilizando 600, 1200 y 1800 miligramos de ácido alfa-lipoico en reducción del puntaje del TSS. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta. Lo mismo en este estudio, también en el CINEI 2, el objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto del ácido alfa-lipoico sobre los síntomas sensoriales positivos y el déficit neuropáticos en pacientes diabéticos con polineuropatía diabética, en la cual hay reducción de la sintomatología. Pues bien, yo tengo que mostrarle la amitriptilina en el tratamiento de dolor neuropático. Vuelvo y les digo, no la utilizo, nunca la he utilizado, pero en algunos países de América Latina la utilizan 50 a 200 miligramos, pero hay que tener precauciones porque puede llegar a producir glaucoma, hipotensión ortostática y arritmias, como una recomendación favorable. Amitriptilina ha demostrado los mejores resultados entre los antidepresivos tricíclicos, aunque con una capacidad analgésica que no es similar en todos los pacientes. Pues bien, las guías para el mundo internacionales recomiendan pregabalina como primera línea de elección con evidencia A de intervención terapéutica asociado a ácido alfa-lipoico. Entonces, pregabalina hay que titularla y hay que titularla con 25, 50, 75, 150 y 300. No podemos ingresar al paciente con 75 o 150, sino hay que titular y hay que mirar función renal. Primera opción en pacientes con neuropatía periférica dolorosa que no calman con los analgésicos corrientes, y en pacientes que tienen trastornos del sueño, ansiedad, que están deprimidos, tiene un efecto terapéutico. Precaución, cuidar los efectos secundarios y la supresión brusca del medicamento porque es un anticonvulsivante que tiene algunos efectos colaterales. Pues bien, pregabalina es efectivo para la neuropatía diabética periférica dolorosa de dolor moderado a intenso y utilizando entonces medicamentos de impregnación, y por eso hay que titularla, pero
la experiencia nos ha mostrado que a partir de 25 miligramos de pregabalina comenzamos a tener efecto terapéutico en los pacientes con neuropatía diabética dolorosa. No olvidar que hasta para formular el acetaminofén tenemos que clasificar función renal en nuestro paciente diabético con neuropatía diabética y titular en la medida en que tengamos una función renal alterada. Y ustedes ven aquí con funciones por debajo de 15 mililitros minuto, debemos empezar a titular con 25, cuando tengamos de 15 a 30, 50, cuando tenemos de 30 a 60, 75 y mayor de 60 mililitros minuto, 150 miligramos, pero de todos modos hay que titularla porque el paciente puede quedarse dormido y esa es una dificultad. Gabapentina, no voy a hablar de gabapentina, pero se las muestro que para obtener unos efectos terapéuticos en dolor neuropático hay que impregnar al paciente con unas dosis muy altas y con unos efectos colaterales indeseables que por eso yo pienso que ha ido saliendo del mercado. Duloxetina, dosis también de titulación, 30, 60, 120 miligramos, inhibidor de recaptación de serotonina, primera opción en el tratamiento de neuropatía diabética periférica dolorosa asociada a ácido alfa-lipoico y pregabalina. En quienes no puede iniciar pregabalina, se debe usar duloxetina, lo mismo que venlafaxina, pero venlafaxina se describe abstinencia severa y cambios en el electrocardiograma, duloxetina, efectos colinérgicos y elevación leve de la glucemia sin cambios de la hemoglobina A1C. La duloxetina produce menos efectos adversos, discapacidad laboral y particularmente en los pacientes con depresión y ansiedad debería ser de primera línea de elección. Opioides y derivados morfínicos modificados la primera línea para el tratamiento de inicio de los pacientes con dolor neuropático. Oxicodona, tramadol y tapentadol en combinación con antidepresivos en pacientes con inhibidores de recaptación de serotonina, antidepresivos, con una evidencia suficiente para quitar dolor. Oxicodona no tiene pruebas convincentes para el tratamiento de primera línea y se asocia con eventos adversos de los opioides. Hay que tener mucho cuidado por la adicción de nuestros pacientes. Se ha demostrado cómo la vitamina B puede ser más eficaz que los antidepresivos nortriptilina en el dolor neuropático doloroso y eso es fundamental hoy tenerlo en cuenta porque ya sabemos cómo las biguanidas tienen que alteran a nivel del intestino toda la vida de los canales de calcio que absorben el complejo B y entonces podemos inducir dolor neuropático cuando utilizamos biguanidas durante mucho tiempo. En este modelo murino de neuropatía diabética, las vitaminas B del complejo B se comportaron como neuroprotectores y eso van a hablar el doctor Carlos Alberto Calderón Ospina, cómo utilizando estreptozotocina en este modelo murino, cogemos un conejo y lo convertimos en un paciente diabético y entonces se ha demostrado cómo el uso de tiamina, piridoxina y metilcobalamina utilizando el TSS disminuye todo la expresión sintomatológica de dolor neuropático para dolor quemante, dolor transficiante, entumecimiento, hiperalgesia, hiperestesia, alodinia. Básicamente, entonces, recordarles también que la capsaicina y la lidocaína, pues cumplieron un papel preponderante, pero que hoy hay que tener mucho cuidado con eso. Estimulación eléctrica y acupuntura no se debería utilizar porque podemos tener algunos inconvenientes. Capsaicina se utilizó, pero es efectivo comparado contra placebo para el tratamiento del dolor neuropático. Se reserva para la segunda línea, pero la frecuencia de eventos adversos tipos cutáneos de sensación de quemadura no se recomienda. Lidocaína en parche lo utilizamos para el dolor neuropático severo y estimulación eléctrica hay que tener algunas precauciones en eso. Uso tópico de aceites, especialmente de cannabidiólicos. Si estamos incursionando en el manejo del dolor neuropático y ya hay una evidencia extraordinaria en epilepsia que también estamos incursionando en nuestra institución y ya lo estamos haciendo en dolor neuropático y vamos a presentar algunos estudios. Los autores de un estudio controlado con placebo de 29 pacientes realizado en el 2019 con dolor neuropático con sintomatología demostró que la aplicación transdérmica de aceites de cannabidiol puede lograr una mejoría significativa del dolor y otras sensaciones perturbadoras en pacientes con neuropatía diabética dolorosa. En el grupo de 15 pacientes que utilizaron aceite de cannabidiol, se encontró una reducción significativa del dolor intenso, del dolor agudo y las sensaciones de frío y picor en comparación con el grupo placebo y no se informó de ningún evento adverso.
Esta incursión, porque en el cerebro hay receptores y hay estimuladores de cannabidiol y tetrahidrocannabinol, y al parecer que es milenario la intervención con cannabidiólicos que no tienen efectos aditivos, con muy poca relación a veces con tetrahidrocannabinoles, pero el estudio se ha hecho solo con cannabidioles, nos puede demostrar reducción del dolor neuropático y eso va a ser una terapéutica a futuro. Pues bien, entonces la intervención sería para el dolor neuropático: ácido alfa-lipoico, pregabalina, duloxetina, venlafaxina, opioides, complejo B, tiamina, piridioxina y metilcobalamina, que es fundamental para el manejo del dolor neuropático. Cilostazol, porque es fundamental mejorar la perfusión a nivel del nervio, porque no se nos debe olvidar que existe una microcirculación del nervio, del epineuro, endoneuro y exoneuro, que se ve afectada por todo el componente microvascular y que termina produciendo hipoxia a nivel del nervio y daño del nervio tisular. Y los cannabidiólicos, que seguramente se va a empezar a hablar a partir de este año mucho a nivel del dolor neuropático. Recordarles entonces el algoritmo, tenerlo en mente, que al paciente diabético hay que suministrarle cuantos